Vamos a seguir con la segunda parte. Y esta es una pregunta que le van a hacer los protestantes y ustedes no van a saber nunca qué decir. Por eso que estén muy atentos. Porque la mejor forma de desvirtuar todo lo que hemos hablado ahora es decirte, sí, todo muy bien. Pero eso era una autoridad que Cristo le confirió a Pedro. Simón Pedro, hijo de Juan. O sea, 27:15 de Números y 34:9 de Deuteronomio. Entonces, ¿qué te rompen? El principio, escuchen, te rompen el principio de fidelidad a la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es ese principio de fidelidad a la doctrina de Cristo? La sucesión apostólica. Cuando el protestante, o el ateo, o el católico, mal católico, que no entiende esto y está más afuera que dentro de la iglesia, lo primero que va a hacer es te va a decir, sí, todo eso que viene en la Escritura está fantástico, pero eso era de allá, de aquel momento. ¿Sí? Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Rapidito, porque quiero enfocarme en el otro tema, pero con 3 o 4 citas es suficiente para que ustedes vean que ese principio de fidelidad a la doctrina se da a través de la sucesión apostólica. ¿Y qué es la sucesión apostólica? Es que a través de la imposición de mano del ungido, el sacerdote ungido, por Dios, se transmite ¿qué? El Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo todo el poder, toda la autoridad sobre la persona a la cual se le imponen las manos. Les voy a hacer una advertencia y ahora para que esto quede claro. ¿Sí? Ojo, por la imposición de manos se transmite el espíritu. No solamente el Espíritu Santo, otros espíritus. Nunca se dejen imponer las manos por nadie que no sea consagrado, que tenga el poder. ¿Para qué? Para traspasarte el Espíritu Santo. Nadie es nadie. Solamente una persona que tenga ese poder, como puede ser Carlos, que es diácono, un sacerdote, un obispo, lo que fuera. Después de ahí, además, nada más. Nunca. ¿Sí? Que eso está tan de moda hoy. Porque a través de imposición de manos se transmite el Espíritu. Puede ser el Espíritu Santo y uno que no sea tan santo. ¿Estamos? Y después empiezan a ocurrir cosas y no sabemos qué pasa. Y nunca te vas a dar cuenta por qué. Pero ahí tuvo mucho que ver esa imposición de manos que te dejaste imponer. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver ahora cómo esa sucesión apostólica tampoco es cuestión de la iglesia. Es una práctica que se viene haciendo desde siempre en el pueblo de Dios. Entonces, lo vamos a ver primero allá, en el pueblo judío. ¿Sí? Allá con Moisés. ¿Cómo hace Moisés para transferir el poder a quién? A Josué. ¿Sí? Lo vamos a ver en número 27:15. Vamos. Dijo Moisés a Yahvé. Escuchen, hay un diálogo entre Moisés y Yahvé. A ver. Que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad. Fíjense, Moisés ya estaba grande, estaba anciano, ya le faltaba vigor. Entonces, en ese diálogo, ¿qué le pide a Dios? Que ponga a alguien a cargo, un sucesor de él. Vamos. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar. Escuchen, ¿a qué le suena eso que acabamos de ver? A ti te daré la llave del reino de los cielos. En Isaías 22:20, te pondré el pueblo al hombro, tú te das la llave. Cerrás, nadie entra. Abrís, entra el que vos quieres que abra. Acá lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo va el poder? ¿De la misma manera? Sí, dale. Para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Sigue. Respondió Yahvé a Moisés. Escuchen, vamos a ver la respuesta que le da Yahvé a Moisés. Y esto es muy importante, porque Dios es el que decide y el que elige quién va a ser la persona a la cual Moisés le va a ceder el mando. No como hoy, que cualquiera agarra, estudia un poquito la Biblia y se autodenomina pastor. Y mañana acá en la esquina tenemos una iglesia evangélica, ya tenemos una pentecostal y ya tenemos no sé quién. No. Eso viene de Dios. Por eso que la sucesión apostólica es fundamental. Porque, se los meto de nuevo en la cabeza. La sucesión apostólica es el principio de fidelidad a la doctrina. Que esa persona, ese consagrado, venga de sucesión apostólica, te garantiza que será transmitido el poder de ¿qué? De perpetuar que la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Sí? El que quiere profundizar un poquito y le gusta leer, los lunes
tenemos un programa que se llama Cimiento de Fe, donde estamos viendo en este momento la de ayer. La de ayer es uno de los primeros escritos que se hizo en la era cristiana, data del año 50, por allá. ¿Sí? Y habla de toda la doctrina de los apóstoles. Las cosas que los apóstoles le iban transmitiendo a las distintas comunidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que se predicara todo lo mismo. ¿Sí? Unidad en el Espíritu. En todo, en la fe, en la predicación, en el bautismo, todo. Entonces, fíjense, sigue. Toma a Josué, hijo de Num, hombre en quien está el Espíritu, e imponle tu mano. Ahí está. O sea, ¿quién elige? Dios. ¿Y a través de qué manera? Imponle tu mano. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa ahí cuando Josué se deja poner las manos impone las manos por Moisés. Dale. Colócalo delante del sacerdote Eleazar. Epa, y otro delante... detalle, momento. Otro detalle. Ubíquense en una ordenación sacerdotal de hoy. Está el obispo, está el grupo de presbíteros de la diócesis que acompañan y la asamblea del pueblo. Repetí. Colócalo delante del sacerdote Eleazar. El sacerdote, el obispo. Y delante de él toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos. Escuchen, la orden que Moisés le va a dar a Josué tiene que necesariamente estar en presencia del obispo, de los presbíteros y de toda la asamblea. ¿Para qué? Escuchen. Y comunicarle parte de tu dignidad con el fin de que le obedezca toda la comunidad de los israelitas. Ahí está, fundamental. En la imposición de manos tiene que participar el cuerpo, el de presbítero, el obispo y toda la asamblea. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la dignidad que tenía aquel que va a dejar el cargo, en este caso Moisés, se tramita ¿a quién? Al que lo va a recibir. Toda la autoridad de Moisés, ¿a quién? A Josué. Y de esa manera el pueblo podía ¿qué? Y debía ¿qué? Obedecer. ¿Se dan cuenta con la historia? Y fíjense cómo Deuteronomio lo va a decir clarísimo. 34:9. Josué, hijo de Nun, Josué, hijo de Nun. estaba lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué estaba Josué lleno del espíritu de sabiduría? Porque Moisés le había impuesto las manos. Porque Moisés le había impuesto las manos. Entonces, ¿por qué Carlos está lleno de sabiduría? Porque un día el obispo le impuso las manos. ¿Por qué el padre Daniel está lleno? Porque él le puso las manos. Y eso viene, si nosotros hacemos, bueno, la del Papa sería la más fácil, pero hasta de un sacerdote y buscamos la que para arriba, por imposición de manos, llegas a Pedro. ¿Me entienden? Y ese principio es fundamental para el mantenimiento de ¿qué? De la enseñanza, de la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver 2 o 3 casos en el Nuevo Testamento y ya seguimos con Pablo, que es fundamental. Miren, en Hechos de los Apóstoles 6:6, ¿sí? Vamos a ver algo que es fundamental. Porque hay algo, por ejemplo, el pueblo judío, el tema del huérfano, la viuda, era un tema central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es como ahora que una persona que queda viuda puede trabajar o lo que fuera. Antes la cosa no era así. Todo se dependía del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Los levitas, que eran la tribu sacerdotal, ¿sí? Del pueblo de Israel, de una de las 12 tribus, ¿qué hacía? Ponían mucho esmero ¿en qué? En cuidar a esas personas, porque estaban desamparadas totalmente, ¿sí? Digamos que eran las obras de caridad del pueblo sacerdotal. Y el pueblo sacerdotal también, porque como no podían trabajar, el diezmo era para ellos. Entonces, fíjense, cuando empiece la iglesia, cuando ya cambia todo, ya no, la salvación ya no es por las obras de la ley, sino que es por gracia, por la fe. Entonces, ¿qué pasa? Era tan grande el movimiento que había, que era predicación, dale con la predicación, entonces ocurre un problema. Vamos a escucharlo, del 1, escuchen. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Ajá, vamos a ver cuál era la queja. Porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. En la comunidad se notaba que había una carencia en la comunidad. Y lo llevan aquí, a los apóstoles, escuchen. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Escuchen, si decís eso hoy y no lo explicás, te echan de la iglesia. Si vos decís, bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Te echan, así de una. Hoy es más importante lo social,
más importante que la gente coma, más importante que la gente esto, otro. No importa el alma como la tenga, no importa. Pero que llegue a la muerte gordito. El alma no importa. Y fíjese una cosa que es importantísima, no estoy diciendo que eso no importe. Estoy diciendo que en la Escritura es muy clara con respecto a esto. Porque nos hemos olvidado de predicar la palabra por cuestión de servir a las mesas, de servir al hombre. Nos hemos olvidado de Dios sirviéndole al hombre. Y miren qué bonito es esto, repetí, seguí. Por tanto, repito, no está bien que abandonemos las palabras de Dios por servir a las mesas. Está bien el reclamo, por supuesto que está bien el reclamo, pero no está bien que nosotros, que somos apóstoles, ¿sí?, abandonemos la palabra, la predicación, la que te lleva a la fe y a la vida eterna. ¿Por qué? Por atender a las mesas. Entonces, ¿qué hago? Yo, sacerdote, me encargo de eso. No, vos encargate de lo que tenés que hacer, pero hace esto, escuchen. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esa tarea. Ajá, sigue. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ministerio de la palabra, la que te lleva a la fe. ¿Y qué hicieron ahí? Escuchen. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles. Escuchen. Y después de hacer oración les impusieron las manos. Ahí está. Les impusieron las manos y lo enviaron a la tarea a las cuales se las había encomendado. Otro tema importante. Y con esto cerramos el tema de la sucesión apostólica, por más que hay muchas citas más, pero hay una que es muy importante. Uno de estos, ¿sí?, fue a predicar a Samaria, el lugar más complicado para predicar en aquellas épocas. Y resulta ser que esa palabra, vayan buscando, 8:14, de Hechos de los Apóstoles. Buscamos 8:14. Fíjense lo que ocurre. La gente empieza a aceptar el Evangelio, empieza a escuchar, empieza a aceptar el Evangelio. Entonces, Felipe, ¿qué hace? Los bautiza. Pero hace un bautismo que no es el bautismo. Todavía, obviamente, la enseñanza se estaba aplicando, se estaba desarrollando. Entonces, ¿qué le hace? Le hace el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Inmersión por agua. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Pero nosotros como católicos sabemos bien que el bautismo es para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Se lo pueden buscar allá en Hechos 2:38, que no es el caso ahora. Lo cierto es que pasa algo. Dice la Escritura, a ver si está ahí, del 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén, Escuchen. de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Miren, fíjense, cuando en Jerusalén los apóstoles se enteran de que la labor de Felipe había dado fruto, ¿qué hacen? ¿Mandan a quién? A Pedro y a Juan. Y vamos a ver para qué. Para que ustedes vean la importancia que tiene la imposición de manos. Escuchen, sigue. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ajá, miren, ellos bajaron y oraron ¿por quién? Por los que ya se habían bautizado. ¿Para qué? Para Que recibieran el Espíritu Santo. Escuchen, dale. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí está, y escuchen ahora porque esto es clarísimo. Dale. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Le completaban qué? El bautismo. Lo mismo que pasa cuando por ahí hay un niño, un bautismo, un socorro, lo que fuera. Después se completa el rito, a través de la imposición de manos. Y ahí recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Con esas 2 o 3 citas es suficiente para defender la sucesión apostólica. ¿Ok? Porque siempre es así. Bueno, vamos a meternos con un tema que también es crucial. Y escúchenlo bien. El protestantismo tiene una cualidad, que ellos tienen fervor. Sí tienen fervor. Y en ese fervor les enseñan una cosa que es tremenda. Porque si vos disociás a Pablo de la iglesia, Pablo toma un protagonismo que no es tal.
Pablo es el apóstol de los gentiles. 17 cartas son de Pablo, de las 27. Es una obra maravillosa. Y el demonio es tan inteligente que le ha metido en la mente de los protestantes, sea cual sea, que Pablo nunca estuvo en obediencia a la iglesia. Pablo recibió la revelación allá, que ahora lo vamos a leer, capítulo 9, y ya está. Y salió a predicar como Pancho por su casa lo que el Señor le había dicho, entonces lo aísla de la iglesia. Entonces, al aislarlo de la iglesia, ya te provoca una separación importante. Y no es de cualquiera, no es de cualquiera. Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Es la persona que Cristo eligió, ¿para qué? Para llevarle el evangelio, ¿sí? ¿A quién? A los paganos. Y yo les puedo asegurar a ustedes que no es fácil hablar con un protestante. Acá uno habla, todo parece muy bonito. No es fácil, no es fácil. Es muy difícil, porque en el fondo no estás tratando de convencer a él, estás tratando de convencer al demonio que se vaya, porque el padre es toda mentira. Y eso es un problema, porque tiene muchos artilugios. Y en el caso de Pablo lo mismo, te van a decir eso, te van a decir que Pablo nunca estuvo en obediencia a la iglesia, y hoy vamos a ver que es una gran mentira. Al punto de que Pablo, en la carta de los Efesios, es el que clarifica en forma absoluta lo que significa la iglesia. Y lo vamos a tratar de dar completito, que no se nos canse ya el Carlos y que se nos vaya, que nos tiene que dar ¿cómo se llama? La celebración de palabra, que estamos ansiosos de escucharlo. Entonces, fíjense una cosa que es importantísimo. Pablo, búsqueme 8.1 y 9.1, de Hechos de los Apóstoles. Vos buscame 9, vos buscame el 8, y vamos a ver cómo es la historia. ¿Quién era Pablo? ¿Sí? Y pongan mucha atención en esto. 8.1. Vamos a ver a qué se dedicaba Pablo. Pero, antes de eso, para hacer... ¿Cómo? No, hecho. Ahí fíjense en la hojita que le dieron, así no me interrumpen. Esperen, vamos a otra cita primero. Vamos a Filipenses 4.3 o 3.4, no me acuerdo si es blanco. 3.4, Filipenses 3.4. Para que veamos cómo se define Pablo. ¿Qué era Pablo? ¿Sí? Vamos. Filipenses 3.4. Para que el mismo Pablo nos diga de dónde viene. Porque esto de que no hay ninguna iglesia, que todas las iglesias son iguales, no, señor. Es una gran mentira. Porque Pablo era judío y muy conocido en las letras. Un judío de ley. Sin embargo, el Señor lo convierte al catolicismo. Entonces, si es lo mismo ser judío que ser católico, si es lo mismo ser protestante que ser católico, si es lo mismo ser católico, ¿me entendés? ¿Por qué Cristo? Porque Cristo no hace nada porque sí. Porque Cristo convierte a Pablo del judaísmo al catolicismo, al camino. En ese momento se decían los del camino, ¿sí? Bueno, léanlo. ¿Lo tienen? 3.4. Escuchen. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo fui circuncidado al 8º día. Escuchen, circuncidado al 8º día. Pertenezco al linaje de Israel. Al linaje israelita, dale. A la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, la más pequeña de la tribu de Jacob, dale. Soy hebreo e hijo de hebreo. Hebreo, hijo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo, fariseo, no era cualquiera. Era una persona conocedor de la Escritura, de la secta de los fariseos, conocedor de la Escritura. Sigue. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Escuchen, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Eso que acaba de decir es tremendo y lo vamos a ver enseguidita. Búsquenme, volvamos a donde estamos. 8, Hechos 8, busca 9, 9.1. Escuchen porque esto es importantísimo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Es el primero que pone el concepto de iglesia como corresponde en la iglesia. Miren cómo lo dice. 8.1. Fíjense, miren a qué se dedicaba Pablo. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban. Bueno, ¿qué está hablando ahí? Del primer martirio de la iglesia, que se celebra el 26 de diciembre. ¿El martirio de quién? De Esteban, que era de uno de esos que leímos hoy en Hechos 6.6, que habían sido elegidos ¿para qué? Para el servicio a quién? A las viudas y a los huérfanos. Uno de esos que fueron mandados por imposición de manos, ¿sí? Lo apedrearon. ¿Y quién estaba ahí?
Pablo, Saulo de Tarso, ahí estaba. Ahora pregunto yo, esto es muy importante, esto es muy importante. ¿Pablo tenía el pecado de asesinato? No te pregunté a vos. Te pregunto nuevo. ¿Tenía el pecado de asesinato, sí o no? Determinaba el asesinato. Exacto, ahí está el problema. Dentro de la ley judía, ¿sí? Aquel que hacía una calumnia y presentarse como el Hijo de Dios, imagínense lo que era para los judíos, que no podían pronunciar el nombre de Dios y ya te venían a decir que era el Hijo de Dios. Trabajaba en sábado, hacía todo al revés de lo que dictaba la ley. A una adúltera que hacían, la mataban a pedazos. Al que calumniaba, exactamente lo mismo. Entonces, a él no se le computaba como simplemente que era una persona que tenía celo por la ley. Celo por lo que él había aprendido. ¿Sí? Pero la cosa cambia ya en Hechos 9. Que esto es muy bonito. Escuchen lo que ocurre en Hechos 9. Vamos. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí Pablo recibe la revelación, la más importante de todas, que al que perseguía a él, ¿por qué a quién perseguía? A gente que hablaba de uno que murió y resucitó, y que no sé, que la vida eterna, y tantas otras cosas más. Él perseguía a los que perseguían eso que para ellos no había existido. ¿Sí? Pero ahí se da cuenta que Cristo, ¿qué le dice? Repetí. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Escuchen. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A vos te estaba persiguiendo, claro. Sí, estaba persiguiendo a la iglesia, ahora lo va a decir. Entonces fíjense que acá hay una cosa muy importante. Acá, en este punto exacto, el protestante te agarra y te dice, bueno, ¿ves? Ahí recibió la revelación y de ahí salió al mundo a evangelizar, de la manera que Dios le había enseñado. O sea, que forma más fidedigna que la que le enseñó el Señor por revelación absoluta a Pablo no hay. Entonces, a partir de ahí, todos sueñan a la noche que viene el Espíritu Santo, no sé, los ilumina y todos salen a hacer su propia iglesia. Esa es la gran realidad. Pero fíjense una cosa lo que pasa acá. Versículo 6. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Y te dirán lo que debes hacer. O sea, hay alguien que le va a decir a Pablo qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ahí entra a Damasco, lo bautizan, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver a un hecho muy importante, ¿sí? Que es más importante que ese por el tema del tiempo. Y que es, vamos a ver, cuándo la iglesia, ¿cómo se hace el envío a predicar? O por lo menos cómo se hacía. Hoy se ha perdido un poquito, pero la escritura es muy clara. A través de la imposición de manos. Como enviaron a estos 6, imposición de manos y los enviaron. Observen qué belleza, porque Pablo fue enviado. Primero fue enseñado y luego fue enviado. Vamos. No. Vamos a leer el versículo, perdón, no te dije el versículo. Capítulo 13, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles. 1 Corintios 8 busca. No. Vos busca Hechos 13, 2. Escuchen qué belleza. El culto del Señor. O sea, ¿qué estaban celebrando? La Eucaristía, el culto del Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿A quién le dijo? ¿Te acordás cuando te respondí hoy? ¿Sí? El Espíritu Santo. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. Sigue. Separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. ¿Quién tiene la tarea para Pablo y Bernabé? El Espíritu Santo. ¿A dónde quedó el Espíritu Santo cuando Dios se fue al cielo? En la iglesia, 16:3 de Juan.
Le dejo el Espíritu de la verdad, el que los va a llevar a la revelación completa, a la verdad absoluta. ¿Sí? Bueno, ese Espíritu Santo dice, bueno, sepárenme a Bernabé y a Saulo, que tengo una tarea para ellos. Los apóstoles escuchan al Espíritu Santo y actúan, fíjense, escuchen. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ajá, ahí está el detalle. Pablo, toda la obra que tiene en la iglesia, fue enseñado y fue enviado. Y eso está claro, y no podemos salirnos de ahí. Y acá hay una cosa muy importante, porque en Filipenses él va a decir, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Este concepto es crucial. Y eso está en 1 Corintios 15:8. Fíjense la humildad de Pablo. Fíjense la humildad de Pablo, cómo Pablo entra en esta realidad de lo que él es. Escuchen. 15:8. Y en último término, se me apareció también a mí que soy como un aborto. Soy como un aborto. Miren cómo se siente Pablo. Un aborto. Eso es palabra de Dios. Esto no entra al título y dice, bueno, se fue un poco de mambo. No. Eso es palabra de Dios. Tal cual. Yo soy como un aborto. Escuchen por qué. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno, incluso de tal nombre. Indigno de ser apóstol. Fíjense cómo Dios se vale de la nada para hacer cosas maravillosas. Eso es importante. Eso de que yo no puedo, que yo, claro, ¿cómo no podés? ¿Quién puede? Nada. No, porque vos podés hablar así. Yo le contaba a Carlos, a mí me mandaban a leer una lectura acá y ¿sabes qué? Me quedaba sin aire y me tenía que ir. No podés, ¿me entendés? Hoy estoy hablando con esto, es obra de Dios. ¿Me entendés? Acá nadie puede hacer absolutamente nada. Nada de nada. Por eso que Pablo dice, yo soy indigno de ser apóstol. Y sin embargo, fue el apóstol en los gentiles. Y nos ha llegado el conocimiento de la verdad prácticamente por la mayoría de las cartas de él. Entonces fíjense cómo Dios acoge a ese tipo que perseguía a los cristianos, que era judío, y lo pone al frente de una obra inmensa. A eso nos llama a nosotros cada uno. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer esa obra. Pero yo voy a hacer por Pablo. ¿Y qué querés por Dios? ¿Qué querés ser como Pablo? ¿Quién te dijo que Dios quiere que vos seas como Pablo? ¿Y si quiere que seas más importante que Pablo? Preguntarle a Francisco si tenía pensado cuando se fue al cónclave ser más importante que Pablo. Y sí, hoy es más importante que eso, el Santo Padre. ¿Me entienden? Uno tiene que tener discernimiento para saber que Dios siempre te llama a algo, a lo que Él quiera, no a lo que vos querés. Entonces, fíjense, dale. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno. Indigno. Y van a ver por qué, que es crucial esto. Por eso que cualquiera que persiga a la iglesia de Cristo, ojo al piojo, estás persiguiendo a Cristo, no a Carlito, no al Nalo, no a Fabián. Estás persiguiendo a Cristo. Dale. Indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Escuchen, miren cómo habla un hombre de Dios. Miren cómo habla. Ya había pasado todo eso, ya estaba haciendo la obra, estaba haciendo y él en el corazón, ¿me entendés? Tenía ese dolor inmenso de sentirse un aborto, indigno de ser apóstol, de llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque persiguió ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Ojo, que esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo, porque como ya lo vimos hoy, Cristo es la cabeza del cuerpo, son una unidad, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y nos metemos con eso porque nos falta ver dos cosas. ¿Por qué la iglesia es santa? Fundamental, pecadora pero santa, ¿sí? Vámonos a Efesios 5, 21. Van a ver qué belleza, qué es esto. Hay dos o tres citas y ya terminamos. Vamos a ver por qué la iglesia es santa. Es doctrina protestante, escuchen, es doctrina protestante decir que en la época de Constantino el Señor se hartó de los católicos. Se hartó, éramos tan corruptos, éramos tan pecadores que dijo el Señor, me cansé de esta iglesia, listo, estos que son unos divinos, unos bonitos, que tienen mucho menos pecado que estos, me quedo con esto, y la iglesia católica fue. Van a ver ahora con la Escritura la barbaridad, que es predicar eso en contra de la iglesia de Cristo. Porque Cristo va a decir clarito, por qué la iglesia es santa. Y también vamos a poder ver en esta cita, cuando ustedes le pregunten a un protestante quién es la iglesia, le va a decir, yo soy la iglesia. Y cuando vos te morís, ¿qué pasó con la iglesia? Se murió la iglesia. ¿Cómo es la historia? Hasta en eso están equivocados, o están mal enseñados, ¿sí? Porque acá no estamos hablando de que el protestante es malo, no.
Por eso que nosotros tenemos que tener amor. Muchos dicen que los que hacemos apologética odiamos a los protestantes. Y es un gran error, un gran engaño. Los que hacemos apologética amamos a los protestantes. ¿Por qué? Porque a ellos también hay que llevarles la verdad. Y para que llevar la verdad a ellos hay que estudiar mucho. Mucho sacrificio, mucho. Horas y horas y horas y horas y horas. ¿Me entienden? Entonces acá hay una cosa que es muy importante. Vamos a ver en esta misma cita que no somos la iglesia, que somos un cuerpo. Vamos a ver en esta cita. Pero vamos a empezar despacito. Vamos del 21, porque acá Cristo va a explicar una cosa y va a usar un ejemplo, el mejor ejemplo que usa Cristo. ¿Cuál es? El esposo y la esposa. El esposo y la esposa. Cristo y la iglesia. Y vamos a ver cómo lo explica. Vámonos despacito. Vamos. Sed sumisos los unos a los otros, por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos. Las mujeres sean sumisas a sus maridos. Como al Señor. Como al Señor. Sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer. Eso no lo permito. Eso es imposible. En el mundo de hoy, decir eso, te echan del trabajo, hasta de la iglesia te echan. Pero Cristo, ¿qué dice ahí? Que el marido es cabeza de la mujer. Sigue. Y es Jesús, no yo, ¿eh? Bueno. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo puede ser que Cristo sea cabeza de la iglesia? No. Cristo que venga acá abajo y yo ahora voy a subir arriba, la cabeza soy yo. Cristo va a hacer lo que yo quiero. Entonces, a partir de ahora, yo voy a hacer una nueva doctrina. Como yo no puedo mantener la castidad, hago esto. Como yo no puedo dejar de murmurar, ya la murmuración no es mala. No. Ahí dice que el esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se acuerdan? Que la iglesia nos salva. La iglesia nos salva. Pregúntenle al mundo hoy si la iglesia salva. Es una locura, una vergüenza decir esa barbaridad. Dogma católico. Extra Ecclesia Nulla Salus. Del año 1300 y se viene hablando desde siempre. Dentro de la iglesia hay salvación. ¿Dónde lo dice? Escuchen. Como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. El salvador del cuerpo. ¿Cuál era el cuerpo? La iglesia. Y Cristo es el cabeza y salvador del cuerpo. Entonces todos los que están dentro de la iglesia, ¿son salvados o no por Cristo? Sí. Entonces la iglesia, ¿salva o no salva? La iglesia salva. Otra mentira más que le tumbamos al mundo. La iglesia salva, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Sigue. Como la iglesia está sumisa a Cristo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, a veces no. Sigue. Así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Miren si vas a predicar esto en una convención de ideología de género. Miren si vas a hablar esto en una reunión donde haya feministas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Cristo? Repetí. Mujeres. Maridos, amad, como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, escuchen lo que viene ahora. Vamos para los maridos. Vamos. Maridos, hay poco acá. Como siempre en la iglesia hay pocos. ¿Sí? Pero bueno, maridos. Ya alguno va a ver el video. Maridos. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Maridos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? La última gota de sangre, ¿no? ¿Sí? Así amó Cristo a la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿no les gustaría tener a ustedes un marido así? Pero sí, sumisa absoluta, ¿o no? Sí, pasaron 2000 años, pero te voy a decir una cosa, la tierra, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar.
Así que ojo al piojo con lo que decís. Bueno, miren, seguimos con este texto, porque acá hay un problema. ¿Cómo que la iglesia es santa? ¿De dónde es santa? La iglesia está llena de pecadores. Miren los pedófilos que hay, miren aquello, miren con los chicos, miren los curas, miren aquello, miren el borracho. Mira qué novedad que vino a descubrir los protestantes, como si ellos fueran diferentes a nosotros. ¿Sí? Pero la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Escuchen. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sigue. Para santificarla. La iglesia, que somos nosotros, congregación de personas, somos santificados, no por bonitos. No por bonitos. Somos santificados. ¿Por qué? Purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. El baño del agua, el bautismo y la fuerza de la palabra que convierte. Por eso somos santificados. ¿Por qué? Porque el que es santo es Dios. Y como nosotros somos su iglesia, ¿sí? Él nos santifica con la palabra y con el baño, con el bautismo. Escuchen, sigue. Y presentársela resplandeciente a sí mismo. No importa si mi mujer tiene una mancha así de tuco cuando me hizo una comida rica, ¿me entendés? ¿Qué me importa la mancha de tuco? Le doy las gracias. Estoy enamorado de mi esposa, me esperó con eso. Y me la presento así, con esa mancha de tuco así enorme, me la presento a mí misma inmaculada. Porque el que te presenta así es Cristo. Cristo te ve así. Cuando vos sos un muriento, cuando vos no sos nada, cuando vos sos un pecador, cuando sos una persona desdeñable, ¿qué ocurre? Cristo te ve con amor y se presenta a Él ¿cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Sin mancha. Di el ejemplo de la mancha, por poner la mancha, pero ahí no está hablando de mancha de tuco, de café. Está hablando de pecado. ¿Y por qué se la presenta ahí? Porque te da el bautismo, te quita el pecado original, después te da el sacramento de la reconciliación y te pone blanco como la nieve. Y te da la comunión y te hace partícipe de la iglesia, te hace uno con Él y uno con todos nosotros, que es lo que vamos a recibir dentro de un ratito. ¿Me entienden? Así, por eso que la iglesia es santa. Porque Cristo se la presenta a Él santa, porque Él es el santo de los santos. Sigue. Ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Santa e inmaculada. Sigue. Así deben amar los maridos a sus mujeres. Así deben amar sus maridos a sus mujeres. Y ahora vamos a una explicación, que es la que yo les dije. Esto que le explicaba de Constantino, esta ¿cómo se llama? Esta teoría protestante que trata de desvirtuar la iglesia de Cristo. Porque éramos pecadores. Escuchen lo que dice Cristo ahora. Dale. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama... El marido a la mujer lo tiene que amar como su propio cuerpo. ¿De qué manera? Sigue. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Su propia carne. ¿Por qué? Porque Dios dijo allá en Génesis 1:24 que el hombre dejará al padre, a la madre, que se unirá a la mujer. Los dos son una sola carne. Entonces, si vos sos la cabeza y el otro el cuerpo, y vos sos la cabeza de la mujer, la misma relación entre la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, la iglesia. ¿Y cómo vos, que sos el cuerpo, podés aborrecer el cuerpo? ¿Cómo puede aborrecer a tu mujer? Entonces, ¿cómo Cristo puede aborrecer a la iglesia? ¿Cómo puede ser verdad esto que durante 200 y pico años Cristo instituyó esta iglesia y fue tan desastroso lo que hicieron los apóstoles que dijeron, no, tiene que venir Lutero a resolvernos la historia acá porque estamos en el horno? No, queridos, no. Escuchen lo que dice la Escritura. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño. Cristo que es la cabeza del cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué hace? No aborrece al cuerpo, lo alimenta y lo cuida ¿con qué? Con el pan de vida, con el pan bajado del cielo, que es mi cuerpo, dice allá en Juan 6:52. ¿Me entienden? Nos alimenta, nos cuida, nos limpia, nos deja blanco, se la presenta a Él en forma extraordinaria. Y ahora esta frase es categórica, escuchen. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Cristo nunca va a aborrecer al cuerpo, a la iglesia. Nunca. No se dejen engañar con eso. Jamás. Sigue. Pues somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del mismo. Cristo no se va a mutilar. Al contrario, nos alimenta y nos cuida. Y si nos mutilamos solos.
rama seca de la higuera, nos vamos. Porque en nuestra voluntad podemos dejar mañana de creer. Y hoy estamos acá, todo endiosado, y mañana vaya a saber dónde estamos. Por eso que la fe se defiende, se cuida, como dice Pablo. Sigue. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ajá, escuchen. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. Bien, repetime el versículo 30 y escuchen, ¿se acuerdan esto de que yo soy la iglesia? No, nosotros somos miembros de un cuerpo que es la iglesia. Para el protestantismo, cada uno es iglesia, no sé dónde lo sacan, no es bíblico, no está en ningún lado. Y escúchenlo, repetido. Pues somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Entonces, fíjense, ya sabemos que la iglesia es una. Ya sabemos que la iglesia es santa. Ya sabemos que no somos la iglesia, somos miembros de la iglesia. Sabemos que la iglesia es apostólica, sabemos que la iglesia es católica. Y sabemos que hay una sucesión apostólica, que hay una jerarquía, que hay sacerdotes, que hay diáconos. Todo eso lo sabemos. ¿Está claro ahí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver una cosa, 3 cositas más y terminamos. Porque ustedes también están escuchando por ahí que no, Dios está en todos lados, cierto. Yo no necesito ir a la iglesia. Mentira. Dios está en todos lados. Sí, el Espíritu sopla. Sí. Pero pregunto, ¿dónde está la plenitud? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde se le da gloria a Dios? No, yo lo doy en mi casa, ¿viste? Porque yo corto el césped y estoy hablando con Dios. Sí, todo fantástico, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque esto es importante. Ustedes van a encontrarse con muchos católicos que hoy, no, yo lo voy a misa, ¿viste? Porque ya no me gusta el diácono, ¿viste? El cura, ¿viste? Siempre es la misma historia. La predicación no me gusta. Y se pierden lo central, que es escuchar la palabra y la Eucaristía. Hacerse uno con la Iglesia Universal. De ahí viene la comunión de los santos. Todos nos hacemos uno con Cristo. Entonces, fíjense una cosa que es extraordinaria. Nos vamos a encontrar estas 3 citas. ¿Sí? La vamos a predicar bien predicadita. Efesios 1:22 y el otro me busca Efesios 3:8. Escuchen. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Lo constituyó a Cristo, Dios lo constituyó a Cristo, cabeza suprema de la iglesia. Escuchen. Que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena, todo en todo. Yo estoy vacío en la iglesia católica. Yo estoy vacío en mi comunidad, me siento desamparado. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Se acuerdan allá cuando se le fueron todos, cuando decían que había que comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Juan 6:68. Y le preguntan, ¿y ustedes también se van? Y dicen, Pedro lo mira y dice, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora yo le pregunto a un católico que realmente ha recibido la predicación. Digo, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A Carlos Parán? ¿A dónde? ¿Charles Russell? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? La plenitud está en la iglesia católica. Lo acaban de escuchar. El cuerpo. Ahí está la plenitud. La plenitud de Dios está en la iglesia católica. Las gracias que te da Dios a través de ¿qué? De los sacramentos. Por eso que el demonio está tan ensañado con los sacerdotes. El sacerdote, los consagrados, los que te pueden administrar ¿qué? La gracia. Porque la gracia viene por los sacramentos. El protestante no cree ni un sacramento. Ni uno, Miren, ni uno. Algunos van a decir el bautismo. Tampoco. Porque bautizan de una manera que no corresponde. Escuchen, miren, la plenitud está en la iglesia católica, ¿sí? Vamos a ver otra cosa, que esta es la más importante quizás, o por ahí la que más me gusta a mí. La que está acá en Efesios 3:8 en adelante. Y acaba de entrar Pablo en el juego. La importancia de Pablo en la iglesia radica acá, escúchenlo. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciar... A mí, el menor de todos, me fue concedida la gracia de ¿qué? De anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo. O sea,
todo ese proyecto que Dios tenía de salvación para el hombre, ¿a quién Dios le confió? A Pablo, para que lo diera a conocer. Pregunto yo, ¿esa orden estaba solamente manejada por las cuestiones de los hombres del mundo para que predique, o también las potencias, las fuerzas espirituales, etcétera, etcétera, caían en el ruedo de que tenían que ser anunciado ese misterio? Pregunto, ¿los ángeles sabían el misterio de salvación de Dios? Ajá. No. ¿Y lo demás? Bien, ahora lo van a escuchar. Ahora los van a escuchar. Escuchen. Dale. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. Pablo recibió un carisma, una gracia, que era ¿qué? Poder anunciar a los gentiles, al mundo completo, el misterio reservado de Dios del comienzo, para la salvación del hombre que había caído en el pecado, y por el pecado en la muerte, ¿sí? Y miren, escuchen. Creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos. En los cielos, a las potestades. Todo lo que había en el cielo no sabían nada. No sabían nada. ¿Y cómo se enteran? Si la iglesia no existe, la iglesia no sirve, no es importante. ¿Para qué quiere la iglesia? Escuchen. No, repetí, hacer la frase. Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Mirá vos, qué pequeño detalle. Mirá vos la importancia que tiene la iglesia, que la iglesia es la que ha mostrado al mundo y al cielo, ¿sí?, cuál era el plan de salvación de Dios. ¿Y por qué eso es así? Es muy fácil. Le vamos a agregar una citita más porque esta es fundamental. 1 Corintios 2:6. Y el otro que me busqué, 3:20 de Efesios. Y ahí terminamos. Escuchen esta belleza. Esto es fundamental. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que los ángeles no supieran? ¿Cómo puede ser que el demonio no supiera? Si son mucho más importantes y más inteligentes que el hombre. Vamos a verlo. Vamos a ver si es así. Escuchen. 1 Corintios 2:6. Escuchen, estamos hablando de sabiduría. ¿Ok? Dale. Sin embargo, entre los perfectos hablamos de sabiduría. Entre los perfectos, ¿sí? ¿Hablamos de qué? De sabiduría. Pero no de la sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo. No estamos hablando de la sabiduría de Dios. Mejor dicho, estamos hablando de la sabiduría de Dios. No estamos hablando de la sabiduría nuestra. ¿Sí? Dale. Abocados a la ruina, sino de una sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría del hombre, cuando vos te sustentás en la sabiduría del hombre, te lleva ¿a qué? A la ruina. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que se manifestó por Pablo, que Dios le dio la gracia, para que a través de la iglesia diera a conocer el misterio de la salvación. Y fíjense qué bonito y cómo esto está así, porque el que todavía no lo entendió, lo va a entender ahora, pero lo va a entender por la palabra. Dale. Misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Y escuchen ahora. Desconocida de todos los jefes de este mundo. Desconocida de todos los jefes. ¿Quién es el jefe de este mundo? El demonio. El príncipe de este mundo es el demonio. Desconocido este misterio por el demonio. ¿Por qué? Escuchen qué belleza. Pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Miren qué belleza. Si el demonio hubiera conocido el misterio de salvación de Dios para con el hombre, no lo hubiera sacrificado. ¿Para qué? Si nosotros en el sacrificio de Cristo, Cristo vence la muerte y nosotros vencemos con el bautismo la muerte, porque entramos en la muerte y resucitamos con Él. Le hubiera roto todo el proyecto. Sin embargo, ese proyecto se enteró el demonio por Pablo. Cuando la muerte ya estaba vencida. Pero la iglesia no es importante. ¿Cómo que la iglesia no es importante? Por eso que a Dios se le da la gloria en la iglesia, acá, en la iglesia, no en tu casa. En tu casa si quieres darle gloria está muy bien, dale gloria a las 24 horas.
pero la gloria a Dios en la iglesia. 3:20 de Efesios y con esto terminamos. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad, a Él la gloria, A Él, a Cristo, la gloria en la iglesia. ¿Y dónde más? Y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús. ¿Y hasta cuándo? Hasta que venga Lutero y dijo, acá se acabó la iglesia y cambiamos. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Y hasta cuándo? Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. He dicho. Ya está. Bueno, hacemos una oración para terminar. Así ya después nos disponemos a te concedemos la oración. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te pedimos, Señor, que tu palabra se haga carne en nosotros, que verdaderamente tengamos un corazón que quiera dar frutos de vida eterna, que podamos anunciar este evangelio, este mundo que está descristianizado, que no cree en vos. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón misionero que pueda ir a todas las partes donde vos querías ir. Te pedimos, Señor, que nos des de tu Espíritu Santo, que nos des discernimiento, que acompañes a cada una de las personas que están en este momento, en este encuentro. Te vamos a pedir especialmente por Ángel, por su conversión. Sabemos que para vos nada es imposible. Te pedimos, Señor, por toda esta comunidad, para que estés en medio de ellos, para que los sostengas y para que suscites también vocaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.